tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar la revisión de circuitos eléctricos y neumáticos para, con la utilización del programa FluidSim. Entonces les tengo ejemplos en los cuales voy a explicar cada uno del funcionamiento de ellos, ¿ya? Ok, listo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Hola, ¿cómo están? Esta vez les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar el funcionamiento de unas prácticas utilizando FluidSim, pero ya con la parte eléctrica. Por ejemplo, en el anterior video nosotros hicimos la simulación tipo cascada para controlar solamente mediante sistemas de accionamiento neumático. Ahora en estas prácticas lo que vamos a hacer ya es con un control de eléctrico en el cual implementamos las bobinas que son las electroválvulas que van a ser controladas de una manera eléctrica, ¿ok? Entonces, les voy a explicar cada uno de los circuitos. Comencemos con el primero. Nos dice que tenemos un mando indirecto a un cilindro de simple efecto. Entonces aquí tenemos cilindros de simple efecto. Les hice dos porque, por ejemplo, aquí en la primera práctica les voy a mostrar cómo podríamos hacer con enclavamiento, ¿ya? Entonces tenemos unas válvulas de 3 a 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la simulación. Entonces tenemos un pulsador en el cual vamos a activar la solenoide. Por ejemplo, para para el primer circuito eléctrico, porque tenemos dos casos, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle play para que veamos cómo trabaja ya. Entonces cuando pulsamos vamos a tener el accionamiento del el primer pistón. Entonces ese es un pistón de simple efecto con retorno por medio, ¿ok? Entonces presionamos, presionamos acá, listo. Ahora, va el segundo. Ya, entonces este método, el segundo es por ejemplo cuando nosotros queremos utilizar un relé auxiliar para el enclavamiento de la solenoide. Entonces tenemos dos soluciones, ¿ok? Ese es en cuanto al primer ejemplo. A continuación les voy a mostrar el siguiente, ¿listo? Ya. Entonces tenemos, el segundo nos dice mando de un indirecto a un cilindro de doble efecto. Ahora, tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula 5 a 2, una solenoide, la cual está acá. Por ejemplo, en este ya tenemos con enclavamiento o con un relé auxiliar. Entonces, listo, estamos haciendo una comparación, como les dije al principio, un sistema de neumático con un sistema eléctrico, ¿ya? Ok, entonces vamos a proceder a la simulación. Listo. Entonces ese es utilizando un cilindro de doble efecto. Pulsamos y se nos activaría el relé y la solenoide. Y una vez que ya dejamos de pulsar, se nos retorna el cilindro. Si lo tenemos pulsado, se nos queda una posición. Lo soltamos y regreso. Listo. Ese es el segundo ejemplo. Vamos a revisar el tercero. Ya. Entonces tenemos aquí un mando indirecto de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores. Entonces, lo que tenemos aquí es un cilindro de doble efecto, una habla de 5 por 2. Tenemos dos solenoides, dos solenoides. ¿Eso qué nos quiere decir? Que por ejemplo cuando presionamos
el primer pulsador se nos va a cerrar el contacto y activar la solenoide 1, ¿cierto? Entonces, y cuando queremos retornar, presionamos el pulsador 2, que nos activa un relé auxiliar K2 con un contacto que nos activa la solenoide 2. Listo. Entonces ahorita vamos a proceder a la simulación. A ver, si presionamos K1, se nos activa el relé, su auxiliar se cierra y se activa la solenoide, dejándonos pasar el aire para el accionamiento del pistón. Y para hacer el cambio necesitamos activar al segundo pulsador, que nos activaría el relé auxiliar. Se nos cierra el contacto del segundo relé, activa el solenoide y retorna el cilindro. ¿Listo? Ya. Entonces podemos ver cuál es su funcionamiento, amigos. Ya. Vamos a realizar otra práctica. Ya. Esta nos dice que es mando de un cilindro de simple efecto con dos pulsadores en serie. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos el cilindro de simple efecto con retorno por muelle, una válvula 3D2, una solenoide. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que por ejemplo, tenemos dos pulsadores. Nos quiere decir que si presionamos uno, solamente uno, no se va a encender o activar el cilindro. ¿Listo? Entonces, porque mire, porque presionamos el uno, nos damos cuenta que aquí sigue abierto. Entonces tenemos que cerrar los dos para que se pueda activar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer. A ver, tenemos el 1. Entonces lo que vamos a hacer es accionar los dos para que se nos enclave el conector y la solenoide. Entonces, listo. Vamos a darle play y vamos. Estoy accionando los dos al mismo tiempo. Ya. Eso quiere decir que si los accionamos los dos al mismo tiempo, trabaja. Y si no, no. Listo, esa es la práctica 4. Vamos a mostrarle otra práctica. A ver, por ejemplo, esta tenemos mando de un cilindro de doble efecto con dos pulsadores en paralelo. Cilindro de doble efecto, una válvula 5x2, una solenoide. Vamos a utilizar un relé auxiliar para activar la solenoide. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Sea bien con el un pulsador, se va a encender, o sea bien con el segundo pulsador, se va a encender. Hagamos la simulación. Se activa, se activa. Un segundo se activa, se activa. Entonces, cuando hacemos en paralelo de accionamiento, podemos controlar desde dos puntos. Recuérdese bien que en el otro, como estaba en cierre, teníamos que presionar los dos al mismo tiempo para poder recién utilizarlo. ¿Listo? Entonces, esta es esta práctica. Les voy a mostrar otra ya. Ya, este es un mando de un cilindro de doble efecto con circuito de autorretención. Entonces tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula 5A2, una solenoide, un relé auxiliar. Tenemos, nos dice autorretención. Entonces lo que vamos a hacer es, con este pulsador, tenemos un par de emergencia. Mientras el paro esté cerrado, vamos a tener enclavamiento, que no habría problema. Entonces vamos a hacer la simulación ya. Damos inicio. Vamos a presionar
el pulsador, tenemos el clavamiento por el auxiliar que tenemos aquí. Entonces, como tenemos un clavamiento, el pistón se va a quedar en una posición, pero cuando nosotros apostamos el paro o retorno, cuando cortamos el circuito va a volver a su posición. Listo, es con el clavamiento. Listo. A continuación les voy a mostrar la siguiente práctica. A ver, ese es el retroceso automático de un cilindro de doble efecto con final de carrera, ¿listo? Entonces tenemos el cilindro de doble efecto, aquí tenemos la longitud o la determinante del final de carrera. No sé si ustedes revisaron en el video anterior, el cual expliqué, por ejemplo, cada uno del pistón, dónde están las válvulas, los finales de carrera, para podernos determinar, ok, una vez que ya tuvimos esto, estoy realizando las prácticas para que ustedes me entiendan de mejor manera. Ya, con todo les voy a dejar en la descripción del video el link anterior para que ustedes revisen cuál es el funcionamiento, de dónde sacamos cada uno de los elementos para realizar el circuito. Listo, entonces ya. Entonces, este va a ser determinado por el final de carrera. Por ejemplo, aquí tenemos el final de carrera, aquí está la delimitante, el nuevo 52, la solenoide por activación, va a ser con enclavamiento. A ver, vamos a hacer la simulación, ¿listo? Ok, enclava, pero una vez que el cilindro o el vástago llegue a la parte del final de carrera, retorna. Ya, entonces podemos ver cómo se abre el final de carrera y retorna. Listo, esta es la práctica número 7. Les voy a mostrar otra. Nos dice un retroceso automático de un cilindro de doble efecto con final de carrera. Entonces para esta tenemos una igual 52, dos solenoides, el final de carrera y la delimitante, ¿no? Listo, entonces tenemos la solenoide 1 y la solenoide 2. Vamos a darle inicio. Ya, y a lo que hacemos, por ejemplo, con el final de carrera es activar al auxiliar cerrado para que nos active la otra solenoide, el cual hace que el cilindro regrese. Entonces aquí estamos utilizando dos contactos auxiliares del relé para que con ese contacto nosotros hagamos retornar al cilindro, ok. Listo. Les voy a mostrar la otra práctica. Ya. Entonces esto nos dice que es el movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto. Ya, entonces tenemos el cilindro de doble efecto. Oscilante nos quiere decir que el pistón una vez que accionemos va a estar de lado a lado. Entonces aquí están las delimitantes del final de carrera. Entonces tenemos una 5.2, tenemos dos solenoides, los que van a estar trabajando de acuerdo a la posición de cada uno de los finales de carrera. Listo. Entonces vemos cómo trabajan los finales de carrera en cada una de las posiciones para que pueda volver e ir el cilindro. Ya. Entonces eso ocurre, por ejemplo, el final de carrera está en una posición cerrada y el otro final de carrera está en la posición abierta. Eso tenemos que tener en cuenta para que podamos hacer un movimiento oscilante con cualquier
pistón, o por ejemplo en este pistón, para que tengamos un movimiento de entrada y salida. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar el otro circuito. Ya, entonces tenemos un mando de un cilindro con comportamiento temporalizado. Entonces igual tenemos un cilindro de aro efecto, una hora 5.2, dos solenoides. Tenemos un final de carrera que nos delimita a lo que ya llegue a esta posición. Tenemos un temporizador de 5 segundos. Aquí, como les dije en los anteriores videos, podemos delimitar o establecer la cantidad de tiempo que nosotros deseamos. Ya, entonces debo poner a 3 segundos. Una vez que, por ejemplo, el cilindro baja, se acciona el final de carrera, comienza el temporizador a contabilizar, o sea, a restar estos 3 segundos. Una vez que termine, retorna. ¿Listo? Veamos. Entonces le accionamos. Cero. Retorno. Listo. Entonces, lo que nos ayuda a hacer este final de carrera es activar el temporizador. Una vez que el temporizador se active, esperamos a que el tiempo llegue a cero y vuelva a su posición. Listo. Les voy a mostrar el otro. Ya. Tenemos, por ejemplo, en el siguiente ejercicio que nos dice, se desea que un cilindro de reflector realice automáticamente 10 secuencias de salida e entrada luego de que se pare. Ya. Entonces, tenemos igual signos de efecto, el cual va a estar oscilando. Ya sabes cómo hacemos para que realice la oscilación con un final de carrera en posición cerrada y otro final de carrera en la posición abierta para que esté haciendo la oscilación. Lo que tenemos aquí es un contabilizador, el cual nos va a establecer cuántas idas y vueltas tiene el cilindro. Entonces, por ejemplo, estamos delimitando 10 veces, como nos dice en el ejemplo. Entonces, vamos a proceder a realizar la simulación, amigos, ¿ok? Bueno, fijémonos en el número como va restando. Y así podemos delimitar, por ejemplo, no sé si otro ejemplo tendríamos que oscile 20 veces, 15 veces. Tendríamos que ver la cantidad de productos que queremos que salga en una empresa. Entonces, son ejemplos básicos los cuales nos pueden ayudar, nos pueden servir de mucha ayuda en cada una de las actividades que tengamos que realizar en industria o en clase. Bueno, amigos, este es el último ejercicio que les acabo de mostrar. Espero que me hayan comprendido de la mejor manera y de igual manera decirles que por favor, si les gustó el video, que le den un like y no se olviden que suscribirse. Día a día estamos llegando a, a tener más amigos en mi canal y si ustedes me ayudan voy a seguir subiendo más videos, amigos. Si es que suscríbanse ya. Ok, hasta la próxima. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.